Bienvenidos al podcast ¿Verdad que sí? Donde lo positivo de Dios se hace verdaderamente real en tu vida. Y es que, amados hermanos, en este podcast te traigo un tema muy interesante que yo sé que será de mucha bendición y de mucho beneficio para tu vida espiritual. Y es que en este podcast te quiero hablar sobre un tema muy interesante que se llama, escucha bien, se llama el comportamiento del reino de Dios. Yo quiero que si tú tienes un iPad, un celular, una mascota o algo donde tú puedas escriba este tema. El comportamiento del reino de Dios. Ahora bien, ¿por qué te quiero hablar sobre este tema? Por dos objetivos principales. Número uno, la generación de hoy en día necesita entender que si ellos quieren ser partícipe de las cosas del reino de Dios y ministrar correctamente la presencia de Dios, la generación de hoy en día necesita entender que su comportamiento tiene que ser alineado a la palabra de Dios y alineado al fundamento de la palabra de Dios. Segundo, la generación de hoy en día necesita entender que Dios define, escucha bien, Dios define a través de sus escrituras un perfil para aquellos que quieren ministrar la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué te quiero hablar sobre esto? Porque estamos viviendo en una generación donde la generación de hoy en día quiere ministrar la presencia de Dios, quiere participar en los movimientos de la gloria de Dios, pero desde una manera incorrecta, por así decirlo. ¿Cómo así? De una manera incorrecta. Sí. La generación de hoy en día se está involucrando mucho con lo que es el sistema mundano, atrayendo todas las cosas que el sistema le está brindando, y con esas cosas quiere ministrar la presencia de Dios. Y bíblicamente el comportamiento del reino de Dios es diferente a cómo se comporta el sistema actual. Bíblicamente Dios define un perfil para aquellos que quieren ser partícipe del reino de Dios. Ahora bien, para seguir con este tema, vamos a leer un verso de la palabra de Dios que nos va a ayudar a tener fundamento en lo que yo te quiero compartir. Y es que hay un versículo que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, su capítulo 2, versículo 15. Si tú tienes un celular o algo donde tú puedas buscar este versículo, búscalo. Yo tengo mi Biblia física aquí y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escucha lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Mira, hay algo que me llama la atención de este versículo bíblico, y es: procura presentarte delante de Dios aprobado. ¿Qué es lo que la palabra de Dios a mí me está diciendo? Que la generación de hoy en día necesita entender que si ellos quieren ser partícipe de la gloria de Dios en su vida, necesitan presentarse delante de Dios aprobado, y para eso necesitan formación. La formación en la vida de la persona es lo que te va a ayudar a que tú puedas ministrar debidamente y correctamente la presencia de Dios en tu vida y hacia otra persona. Por la cual la formación también me brinda la capacidad de yo tener mentalidad de crecimiento. Oh my God. Y esto está muy interesante. Mentalidad de crecimiento. ¿Por qué mentalidad de crecimiento? Una de las principales características por la cual muchas personas no tienen crecimiento es porque ellos aparentemente quieren tener crecimiento, pero no tienen una mentalidad formada para crecer. Para tú poder crecer, primero tú necesitas formar tu pensamiento. De que tú mismo entiendas que tú naciste,
que Dios a ti te llamó, que Dios a ti te estableció para tener crecimiento en todas las áreas de tu vida. Para tener crecimiento, Dios va a tener que entrarte en el desierto. Porque en el desierto Dios te va a probar. En el desierto es donde Dios va a sacar las aguas amargas de tu vida. Y va a poner aguas dulces en tu espíritu. Para que tú aprendas a caminar de acuerdo y conforme al fundamento de la palabra. El reino de Dios tiene tres principales comportamientos. Número uno, comportamiento de consolación, comportamiento de edificación y comportamiento de exhortación. Y yo quiero que tú aprendas esto. Mira, el creyente, el obrero, aquella persona, ya sea nuevo en los caminos de Dios, ya sea intermedio, avanzado en todos los sentidos. Si usted quiere ministrar de manera efectiva el reino de Dios, tiene que aprender a adoptar estos tres comportamientos. ¿Por qué? Jesús a nosotros nos enseñó a través de su palabra que el reino de Dios se caracteriza por levantar al caído. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ya fue caído. Y Jesús vino a levantar a la humanidad de su estado caído. Por la cual el comportamiento del reino de Dios se caracteriza por consolar, edificar y restaurar. En otra palabra, el obrero, el creyente o aquella persona que quiere lograr tener crecimiento en su vida, que las almas vengan a Cristo, necesita entender que Dios a ti te ha llamado para que sea un ministro que sepa utilizar correctamente los principios de fe. Aquella persona que quiere lograr que las almas se entreguen a Cristo, necesitan entender que ellos fueron llamados para edificar los corazones de aquella persona que ya lo tienen destruido. Señores, amigos, amados hermanos, el mundo carece de edificación. ¿Cómo así? Usted se preguntaría, ¿cómo así de edificación? Yo quiero que tú entiendas esto. Cuando hablo de que el mundo carece de edificación, es porque tenemos un gran número de personas que humanamente se sienten destruidos porque hay áreas de su vida que no han sido edificados. Jesús se caracteriza por ser carpintero. ¿Y qué es un carpintero? Edificar, construir. Nosotros como obreros del Señor tenemos que tener una actitud de edificar corazones. Yo quiero que tú apuntes esto, edificando corazones. Hay gente que están frustrada en el camino porque no entienden cómo es que ellos deben de avanzar. Pero cuando tú eres una persona que sabe para qué Dios te ha llamado, cuando tú eres una persona que tiene el comportamiento correcto, que tú entiendes que tú estás para edificar y no destruir, tú vas a ser una persona, como decían aquellas personas antiguas que Dios lo usó grande, tú vas a ser un ganador de alma. ¿Por qué? La gente no quiere que tú le digas su enfermedad. La gente quiere que si tú vas delante de él, tú le digas cómo ellos pueden ser sanos. Porque el que ya tiene una enfermedad sabe que la tiene. Si tú, como ministro del Señor, te vas a presentar delante de una gente, no lo acuses. Esa persona lo que quiere es que tú le digas cuál es el método, cuál es la estrategia. Ah, my God, Dios mío. ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera yo voy a arreglar áreas en mi vida? Bien, hay algo que Dios me acaba de ministrar. Cuando tú también entiendes
que tú necesitas presentarte aprobado delante de Dios, ¿sabe qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos todas las herramientas necesarias para construir corazones. Ejemplo, nosotros tenemos sabiduría. La sabiduría hace que tú puedas dar la palabra específica, y esa palabra específica certera es la palabra que va a construir corazones. Cuando tú entiendes que tú tienes la inteligencia del cielo, personas que carecen de inteligencia de cómo avanzar en su vida, cuando Dios a ti te lleve hacia esa persona, que tú le ministres inteligencia, esa persona, ¿sabes qué va a haber en su vida? Un corazón construido. Porque hubo una persona que aprendió a ser formado y se dejó formar por Dios. Cuando nosotros analizamos estas escrituras donde nosotros acabamos de leer, hay muchos puntos especiales donde Dios a nosotros nos exige que tenemos que ponerla en práctica. Y hay algo. Nosotros que somos ministros del Señor necesitamos entender lo que la Biblia no dice. Yo no tengo por qué creerlo a una persona. ¿Por qué? Mira, hoy en día están surgiendo unas clases de personas que están trayendo conocimiento al pueblo, que tienen apariencia de verdad, pero en su trasfondo lo que hay gusano. Porque hay una clase de personas que quieren brindar conocimiento, y el conocimiento que están brindando tienen apariencia de verdad, y lo que terminan es desviando a la persona del fundamento de Cristo. Y es aquí donde el apóstol Pablo toma como ejemplo dos principales hermanos, donde dice la palabra que habían dos que estaban en la verdad, pero ellos se desviaron de la verdad porque ellos dijeron que Cristo ya no venía. Y Pablo dijo, no, esa gente se desviaron de la verdad. Porque la verdad es que Cristo viene, y ahora ellos están predicando un evangelio diferente a como Cristo lo predicó. Necesitamos entender que la palabra a nosotros nos exige como principio a no contender con nuestros hermanos. Y hay algo que me llama la atención de la palabra de Dios. Sabes que mira, dice la palabra que la fe viene por el oír. Pero cuando los ministros de Dios discuten, contienden la palabra del Señor, hay algo que está surgiendo en esta generación. Hoy en día hay una gran masa de personas que se están educando, y eso está bien, educarse bíblicamente. Personas que están aprendiendo arameo, personas que están aprendiendo hebreo, yo eso lo acepto, eso está correcto. Pero ¿dónde que está lo imperfecto? ¿O dónde que está lo malo? Parte de ellos están desviando al pueblo de Dios porque están contendiendo la palabra. Porque muchos de ellos, ahora que ya saben el conocimiento o que aprendieron algo de la palabra, ahora quieren desafiar a los otros ministros de Dios. A ti Dios no te ha llamado para desafiar a tu pastor, al evangelista, al maestro. No estamos llamados a que si tú tienes mucho conocimiento, presuma tu conocimiento. Aquí no se trata de presumir conocimiento. Aquí se trata de descubrir los planes de Dios y de revelarlo al mundo, porque el mundo necesita caminar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta en nuestra vida. Cuando nosotros seguimos escudriñando la palabra de Dios, entendemos que Dios a nosotros nos ha llamado para manifestar lo que es el amor, la fe, la templanza, la humildad, la mansedumbre, porque eso es lo que diferencia a un ministro, personas que andan desviada de la verdad, por la cual es necesario entender que si yo quiero ministrar la presencia de Dios, que si yo quiero ser partícipe
de las cosas que Dios ha creado, yo necesito caminar y comportarme de acuerdo a como la palabra me dice a mí que yo debo de comportarme. Hay algo que me llama y me sigue llamando la atención. La generación de hoy en día quiere ser vaso de honra, pero no quiere santificarse. Parte de ello, no todo, especifico. Para tú poder ser un vaso de honra para el Señor, usted necesita preocuparse por tener una vida santa. ¿Cuáles son esas personas que se preocupan por tener una vida santa? Son aquellas personas que reconocen en su vida sus debilidades. Son aquellas personas que reconocen en sus vidas que ellos tienen pasiones juveniles. Son aquellas personas que reconocen que esas pasiones juveniles que se les manifiestan en su vida, ellos deben de alejarse. La palabra dice, alejaos de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles se te van a querer manifestar, pero tú como ministro de Dios, recuerda que hablamos de formación. Cuando tú tienes formación, cuando las pasiones juveniles se te quieran manifestar, ya la formación que hay en ti la va a desechar. El ministro de Dios necesita entender que si ellos quieren ser vaso de honra, primero tienen que comenzar a honrar a Dios en su vida. Hay un principio en la palabra. ¿Cuál es el principio de la palabra? Es que dice la palabra que Dios honra a los que lo honran. ¿Cómo tú honras a Dios? Honrando su palabra. ¿Cómo Dios te honra a ti? Dios se va a encargar de honrarte en público, porque dice la palabra que lo que a ti se te entregue en secreto, Dios lo va a exhibir en público. Y muchas personas quieren que Dios lo exhiba en público, pero no quieren honrar a Dios en el secreto. Porque honrar a Dios en el secreto se trata de vivir una vida santificada. Porque ¿cómo yo me puedo presentar delante de Dios si yo no me preocupo por tener una vida santificada? ¿Cómo yo me puedo presentar y tener una comunicación con Dios efectiva cuando yo no me preocupo por limpiarme cada día más delante de Dios? No, necesitamos entender que si queremos ver la gloria de Dios tangiblemente como lo veían los apóstoles, como lo veían los profetas, como lo veían esos hombres de Dios, necesitamos vivir una vida santificada delante de Dios. Y hay algo que Dios me acaba de dar. Mientras más te santifique, más verás a Dios. Quiero que escriba esto. Mientras más te santifique, más verás a Dios. ¿Por qué la generación de hoy en día, muchos de ellos no están viendo a Dios? Porque no se están santificando. Pero no te preocupes, porque este podcast es específicamente para aquellas personas que no se están santificando. El propósito de este podcast es de que aquellos que reconocen que no se están santificando, a partir de hoy comiencen a santificarse. A partir de hoy comiencen a arreglar áreas de su vida. A partir de hoy, tú como ministro del Señor necesitas entender que tú necesitas aceptar la formación de Dios en tu vida. Que tú como ministro del Señor necesitas entender que tú fuiste llamado para ministrar sabiduría, inteligencia, poder. Para eso tú fuiste llamado. Así que, amados hermanos, yo espero que a partir de hoy usted ponga estos principios en práctica. ¿Cuáles son los principios que nosotros acabamos de hablar? Número 1, formación. 2, que tenemos que comportarnos como el reino de Dios se comporta. Ministrar la consolación, la exhortación y la edificación. 3, tenemos que ser constructores de corazones. En otra palabra, tenemos que edificar corazones. 4, necesitamos entender que si nosotros queremos que Dios nos honre en público, necesitamos vivir una vida de santificación.